Queremos a Shinnok, queremos a Shinnok, queremos a Shinnok. Pero si ya tienen dos y son muy buenos. ¿Acaso no juegan a su propio juego? Hijos de pu... Ok, entonces tenemos que hacer algo pronto. Ah, ya sé. Vamos a sacar a Devora Mechons. El momento ha llegado. Llegó el momento donde toda la comunidad se une para una meta en común, para que este personaje que tanta gente quiere y tanta gente sigue esperando al día de hoy, por fin le llegue su hora y lo saquen como un personaje jugable en MK Mobile. Y este video se trata de nada más ni nada menos que de Shinnok Corrupto, ese personaje que mucha gente, y yo incluida, votó para que fuese añadido a MK Mobile en 2021 y que al día de hoy no hay ningún tipo de signo de vida de este personaje, ni siquiera no dijeron el por qué todavía este personaje no fue metido al juego. Pero por otra parte, casi todos los demás personajes que llegaron al top 10 sí que fueron añadidos, así que solamente dejaron al Shinnok Corrupto en estado de espera hace más de 4 años desde el resultado de las votaciones. Pero es por eso que la mayoría de youtubers de MK Mobile de habla hispana y algunos de hecho de la comunidad inglesa y hasta youtubers de la comunidad rusa hemos unido fuerza para hacer realidad la campaña que estamos haciendo. Así es, hay una campaña que de hecho estuvo activa hace unos días atrás en el servidor de Discord oficial de Mortal Kombat Mobile, que elegimos este lugar para hacer la campaña porque es en el mismo lugar donde se tomó la petición para agregar a Scarlet Clásica, o sea, varias personas pidieron mucho a Scarlet Clásica en el Discord de MK Mobile tiempo atrás y en la actualización 6.2 la sacaron, así que Shinnok Corrupto puede ser agregado si esta idea es muy apoyada por la comunidad, al igual que lo fue Scarlet Clásica, y es por eso que básicamente vos, el que está viendo este video, tenés la posibilidad de ayudar a que este personaje sea realidad de una vez por todas. Te preguntarás si cómo es que podés ayudar a esta campaña. La respuesta es muy sencilla y es muy fácil participar. Simplemente tenés que unirte al servidor de Discord oficial de MK Mobile. Literalmente para unirte al Discord de MK Mobile está en la parte de correo en donde dice comunidad y ahí te aparece el link del Discord oficial. Si no tenés Discord te recomiendo mucho que te crees uno porque de hecho en este servidor se hacen varias encuestas oficiales como cuál va a ser el siguiente escenario en ser agregado, que por cierto ganó la mención de Johnny. Una vez que estás en el servidor tenés que entrar al apartado de support y feedback, básicamente donde las personas hacen sugerencias de algo para que agreguen en una próxima actualización, y una vez entras al feedback del juego tenés que encontrar nuestra publicación que hicimos o la publicación que hizo Ed Gunn, que fue el que tuvo la idea de esta campaña. En esta publicación le contamos nuestra idea a los desarrolladores sobre meter a Shinnok Corrupto y además ascender a la Kitana de Plata a la calidad de oro, porque también creemos que es un cambio muy importante, o sea, como Kitana Clásica va a ser de plata, tienen que mejorarla ahora pero sí o sí. Pero bueno, para apoyar esta idea simplemente le tienen que dar a esta reacción, a este emoji que demuestra el apoyo de la comunidad, que mientras más gente apoye esta idea nos aseguramos de que los desarrolladores la vean y que muy posiblemente la tomen en cuenta debido a que básicamente mucha gente apoya la idea. También si quieren aportar aún más pueden dejar un comentario en inglés si es posible para que el equipo de MK Mobile lo entienda, diciendo que le gustaría ver esta idea para una próxima acto o dando su opinión acerca de esta idea. La publicación tiene ya mucho apoyo y creo que es de las ideas que más han tenido apoyo durante estos últimos tiempos, así que si quieren ver a Shinnok Corrupto en MK Mobile los invito a que se unan al server de Discord oficial de MK Mobile y vayan a darle amor a la publicación, por favor se los pedimos. Pero bueno, eso es lo que ustedes pueden hacer para apoyar la idea, pero ahora les voy a mostrar el trabajo que hemos estado haciendo en conjunto los involucrados en esta campaña, así que les presento la idea final que hicimos para este Shinnok Corrupto. Era importante hacer un concepto para que los desarrolladores tengan una idea de cómo puede ser este personaje, así que entre todos intentamos juntar nuestras neuronas y entre varias ideas de pasivas, ataques y todo eso, pude hacer un resumen de todas las ideas, hacer un concepto y este fue el resultado final. Primero que nada decidí que este Shinnok Corrupto debería ser de la clase Infierno y Dios Antiguo por obvias razones, evidentemente será un personaje de diamante. Su manera de obtención puede ser la típica forma de en un pack de invocación, después saldrá en la cripta, lo de siempre, o quizás para obtenerlo tenés que completar un evento donde tengas que recolectar fragmentos para obtener a este Shinnok, básicamente como la casilla de reliquias. Pero cuestión que hay varias ideas para cómo se podrá obtener a este Shinnok Corrupto. Tema de ataques especiales y X-Ray.
El primer ataque, Dios Caído, aplica incapacitación y otro efecto que está incluido en la pasiva que ya veremos cuando la comente, y este ataque se vería tal que así como un posible concepto. El segundo ataque especial, Alma Corrupta, aplicaría fuego y la parte del agarre sería imbloqueable, que se vería tal que así. Y como último, el X-Ray, Furia del Dios Antiguo, aplicaría incurabilidad de equipo y también el otro efecto que viene con la pasiva, que este X-Ray sería totalmente nuevo a diferencia de los demás Shinnocks que tenemos y se vería así de fachero. Ahora entrando con la pasiva, que fue la parte más complicada de hacer de este personaje, porque literalmente al principio tenía una pasiva tremendamente rota y después por el bien de la trama lo tuvimos que nerfear, pero la verdad que me gustó mucho cómo terminó siendo la pasiva de este Shinnok. Shinnok Corrupto puede aplicar su efecto único llamado Corrupción al enemigo cuando inicia la partida en el primer ataque especial y también en su X-Ray. Hay 3 acumulaciones de corrupción como máximo. Los enemigos afectados por una acumulación de corrupción recibirán un 25% más de daño por golpes letales. Con la segunda acumulación, cuando el enemigo haga un finalizador de combo, este tendrá un 40% de chance de aplicarse a sí mismo un efecto negativo. Y en la tercera acumulación, el enemigo tiene un 35% de chance de fallar los ataques críticos. Pero una forma de vencer a la corrupción es acertándole 10 golpes a Shinnok y una acumulación se va a disipar, que después Shinnok no podrá aplicar otra corrupción durante 15 segundos. La segunda parte de la pasiva sería su habilidad de contraataque contra X-Rays y Fatal Blows. Cuando el enemigo le intenta hacer un X-Ray o Fatal Blow a Shinnok Corrupto, Shinnok bloquea el 80% de ese daño y contraataca al oponente con un rayo de fuego que le aplica fuego al oponente. Sin embargo, si el oponente es resistente al fuego o es inmune al fuego, Shinnok no podrá realizar el contraataque, o sea que solamente va a tanquear el 80% del daño sin contraatacar. Así que personajes como Scorpion Frío va a ser un buen counter para este Shinnok y también equipamientos que tengan resistencia contra el fuego. Y también estaría la tercera parte de la pasiva, que es sobre su cuarta barra o habilidad especial. Decidimos que Shinnok Corrupto tenga una habilidad especial que le permite invocar sirvientes en la pelea para que lo ayuden. Así que tendrá una habilidad especial llamada Invocación Infernal, la cual se recarga mientras un enemigo esté afectado por el efecto de corrupción. Cuando la cuarta barra esté cargada al máximo, Shinnok puede usarla para invocar a un Oni, pero no un Oni cualquiera, sino un Oni volador, de estos que aparecen en la historia de MKX y están bastante rotos. Shinnok puede invocar estos nuevos Onis en MK Mobile, que la habilidad especial que tienen estos Onis es que tienen un 25% de chance de golpes críticos y también tienen un 15% de chance de robar poder con los ataques básicos. Shinnok Corrupto podrá invocar hasta 3 Onis voladores por partida. Evidentemente no podrá invocar infinitos porque como jefe, este Shinnok sería lo peor que te puedes encontrar en el mundo. Y esto sería la pasiva principal para Shinnok Corrupto, pero también ahora estaría la pasiva de equipo. Los personajes del infierno del equipo de Shinnok tienen un 15% de chance de golpes letales en todos los ataques, incluido también el mismo Shinnok. Básicamente como la pasiva de Scorpion MK11, solamente que la pasiva de este Shinnok es para una clase y no para un equipo en concreto. Así que este Shinnok también sería un buen personaje de soporte para bufear a un equipo de clase infierno. Y después, si Quan Chi está en tu equipo, Shinnok comenzará la partida con 1.5 barras de poder, o sea que si tenés en tu equipo a los dos Quan Chi junto con Shinnok, básicamente Shinnok Corrupto va a comenzar con un X-Ray instantáneo. Aparte, esta pasiva es por el lore que tiene Shinnok con Quan Chi al ser uno de sus secuaces de confianza. Con la actualización donde podría llegar este Shinnok Corrupto, también podríamos tener en cuenta una torre inspirada en este personaje, que para mí yo creo que se la merece más que nadie. Una torre que quizás se llame Torre Corrupta, Torre del Dios Antiguo o algo por el estilo, que estaría muy bueno. Quizás una torre que sea diferente como la Torre del Tiempo y tenga no 200 sino 100 batallas o 50 también, pero que hagan algo especial por este Shinnok además de agregar al personaje. Una nueva torre, un nuevo evento, un nuevo modo de juego, imaginé las posibilidades, diría Buzz. Así que esta sería la campaña y el proyecto por el cual estamos trabajando e intentando que sea posible de una vez por todas el hecho de tener al personaje que personalmente más quiero que esté en el juego y solamente como otras muchas personas más.
Así que si nos unimos como comunidad podemos hacer que Gino Corrupto sea un personaje jugable por fin en MK Mobile. Así que como digo, si esto tiene mucho apoyo a tal punto que los desarrolladores digan ok, realmente la comunidad está pidiendo a gritos que este personaje sea añadido, así que lo vamos a añadir, la comunidad estará contenta y aparte vamos a generar mucho dinero porque es un personaje que mucha gente va a querer, así que plata gratis. Así que salimos ganando y ellos también salen ganando, así que, o sea, fácil y sencillo. Si conseguimos que esta campaña salga bien y realmente nos escuchan y sacan a Gino Corrupto, eso significaría que verdaderamente MK Mobile nos está escuchando y podríamos en un futuro tener la posibilidad de traer más personajes muy pedidos por la comunidad. Así que recomiendo mucho que apoyen la idea, aunque quizás no te guste mucho Gino Corrupto, porque vale la pena aportar y ayudar porque significaría un antes y un después para el juego, en otras palabras. Así que nada gente, espero que valoren esta propuesta porque es algo que evidentemente no se ve todos los días. Como digo, hay bastante gente que está colaborando aparte de mí para lograr esto que estamos haciendo, como Matías el Noob, Smoke MK, Lili MK, Gameplay Lab, Ed Khan, que jugó un rol importante para hacer esto posible, así que vayan a seguir su página de Facebook que la verdad está bastante buena. También está Immortal Gamer, que es un youtuber de habla inglesa. Tenemos aparte el apoyo de uno de los embajadores de MK Mobile, como lo es Leyendas, que de un principio le gustó y apoyó la idea para que también haga esto aún más posible. Y también está el apoyo de youtubers de habla rusa como Terminator Game y Mr. Slowday. Así que sin toda esta gente que está también involucrada, nada de esto hubiera sido posible. Espero que les haya gustado el video del día de hoy, si fue así, un like, apoyen un montón, así también este video le llega a la mayor cantidad de gente posible para que apoye esta campaña. Si todavía no estás suscrito te puedes suscribir, que también apoyaría un montonazo a este canal. También si querés te puedes unir a mi servidor de Discord oficial de la comunidad, el link estará debajo en la descripción, ahí subo noticias, filtraciones y cositas de MK Mobile, además puedes charlar con otra gente acerca del juego. Un saludo como siempre a los miembros del canal con más alto nivel como Leogesa, Mamáximo, Tizi, Tommy Moss, Whiteman MK, Amado Ramoda, Pablo Ojeda, Benjamín Castelluche, Stu Arlay, Joel Gate, Alan Muñiz, Agus Cardoso, Julián Godoy, Carl XDead, Elio, Aña, Mauricio, Comarrey y Elio Khan. Y también como siempre un saludito a los demás miembros del canal, así que muchas gracias por ser parte del reino de las sombras. Así que nada, espero que Gino Corrupto de una vez por todas se haga realidad, quizás para este año, que sería espectacular, quién sabe. Pero bueno, espero que tengan un buen día y nos veremos en un próximo video. Chao.